with you. Ya comencé la grabación por si acaso, ¿ok? Para que estén ahí claros con eso, ¿ok? So in this part we're going to see the second part actually, right, of past simple, or simple past, ¿ok? Vamos a ver, ¿cierto?, lo que es la segunda parte, previamente tal de lo que es el pasado simple. Básicamente la segunda parte tiene relación, ¿cierto?, con lo que es el pasado del verbo to be, ¿ok? Del verbo to be, ¿vale? Recordemos, verbo to be, ¿cierto? Am, is, or are, ¿ok? Pero aquí lo vamos a ver con mucho más detalle. Take a look. Nosotros tenemos formas pasadas, ¿cierto? En términos del verbo to be, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos todos nuestros sujetos que ya los conocemos, ¿cierto? Más que claro, I, you, he, she, it, we and they, ¿cierto? En este caso, en términos de verbo en infinitivo, el verbo to be, ¿cierto? Pasa a ser am, is, or are, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos esto, ¿ok? Queda bastante claro. Pero ojo, cuando pasamos el verbo to be, o sea, el am, el is o el are, ¿cierto? A pasado simple, ¿cierto? A pasado simple, nosotros se nos cambia este verbo to be, ¿cierto? En vez del am, is o are, se cambia por was o por were, ¿ok? Por was o por were, ¿vale? Aquí existen dos grupos, ¿cierto? Entre el he, she, el it y el I, ¿cierto? Ellos cuatro, o sea, he, she, it y I, se utilizan con was. Por otro lado, el you y el they se utilizan con were, ¿ok? Ojo, tengan mucho ojo acá, ¿por qué? En este caso, nosotros sabemos que el verbo to be, ¿cierto?, tiene un significado, ¿ok? Que es ser o estar. En pasado es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero básicamente tenemos la conjugación, ¿cierto? La interpretación en pasado. Was or were, fui, estuve, estuvieron, ¿cierto? Fuimos, por ejemplo, ¿ok? Por ende, al momento de utilizar, al momento de utilizar was or were, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que debemos tener muy claro y muy en cuenta? Que en este caso, el was or were viene siendo nuestro verbo de acción, ¿ok? Por ende, es casi imposible, ¿cierto? Y muy poco probable que veamos otro verbo en pasado. Take a look. Por ejemplo, miren, dice que el pasado del verbo to be tiene dos formas, was y were, ¿ok? Tenemos aquí, por ejemplo, Marilyn Monroe was an actress, ¿cierto? Marilyn Monroe, si yo paso Marilyn Monroe a un pronombre, es she, y el she, como vimos anteriormente, va con was, ¿ok? Entonces, Marilyn Monroe fue una actriz, ¿ok? Por otro lado, decimos, they were the Supremes, right? They were the Supremes, ¿ok? Tenemos entonces, ¿cierto?, que ellas eran las supremas, que básicamente era un grupo. ¿Ok? They, claramente porque son ellas en este caso, ¿cierto? Es más de una persona, ¿ok? En ese caso debiésemos utilizar el were, ¿ok? Ellas fueron, ella fue, ¿ok? Ojo, si nos damos cuenta de lo que les comenté recién, no tenemos, ojo, no tenemos un verbo aparte del was o del were. Como les decía, was y were funcionan, ¿cierto?, como verbos de acción en estas oraciones, para decir ser o estar, pero en su forma en pasado, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicas? Ok, very good, very good, very good. Por eso esto se pasa como en dos partes, básicamente, ¿cierto? Lo que son el pasado simple de verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Que ahí tenemos un poquito más de complejidad con los verbos regulares que terminan en ed, ¿cierto? Los irregulares que cambian su forma, ¿ok? Pero en este caso parece ser mucho más sencillo, ¿ok? De hecho, parece ser tanto más sencillo, ¿cierto? Que en el cual nosotros tampoco utilizamos el auxiliar did, ¿ok? Por ejemplo, it says, use was or were plus not to make negative statements, ¿ok? En este caso, nos dice, ¿cierto?, que en la parte negativa, ¿cierto?, o estructura negativa, nosotros, ¿qué es lo que utilizamos? El was o el were, según corresponde a mi sujeto, ¿cierto?, más la negación not, para que nos quede wasn't o weren't, o was not, were not, ¿ok? Para hacer oraciones negativas. Por ende, aquí, dependiendo, ¿cierto?, del verbo, de lo que nosotros queramos decir, ¿ok? Si queremos decir un ser o un estar en pasado, ¿cierto? Sea cual sea su conjugación o su interpretación, ¿cierto? Del ser o estar, ¿vale? Nosotros claramente no vamos a utilizar el did. ¿Por qué? Porque al tener el verbo to be, aunque esté en pasado, ¿cierto? El verbo to be siempre lo vamos a poder negar y siempre vamos a poder hacer preguntas con él. ¿Ok? Tenemos entonces wasn't, es como decir, por ejemplo, it isn't cold and windy. No está frío y ventoso. En este caso yo digo, it wasn't cold and windy. No estuvo frío y ventoso.
¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, en este caso, para hacer negaciones con was o con were, no utilizo el did, sino que simplemente utilizo el was más el not. Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí en la segunda que dice, we weren't in Hawaii. ¿Ok? We weren't in Hawaii. Right? O were not. Nosotros no estuvimos en Hawái, ¿cierto? Nosotros no estuvimos en Hawái, right? Lo mismo que arriba, ¿cierto? Tenemos el were, que es el pasado del verb to be, ¿cierto? En relación a los pronombres you, we, and they, ¿ok? Y en este caso lo tenemos con una negación que puede ser weren't o puede ser were not, ¿ok? Por separado, ¿vale? Simplemente queriendo decir no estuvimos. Eso es lo que dice básicamente este weren't, ¿ok? Se entiende lo de la negación y el no uso del auxiliar did, que sí se utiliza en verbos regulares e irregulares. ¿Se entiende ahí la diferencia? Okay, very good, very good. So, in terms of questions, ¿cierto? En términos de pregunta, ¿ok? Nosotros vamos a seguir prácticamente el mismo patrón, ¿cierto? Que hemos visto con otros tiempos gramaticales, en el cual nuestro verbo, ¿cierto? O en este caso, nuestro auxiliar, ¿cierto? Como por ejemplo, en presente simple, el do y el das, que es un auxiliar, se anteponen, ¿cierto? Se ponen antes de nuestro sujeto, ¿ok? Aquí pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. It says, put was or were before the subject to ask a yes or no question. ¿Ok? Pon el was o el were según corresponda al sujeto antes antes del mismo sujeto o el pronombre, ¿cierto? Para hacer preguntas sí o no, ¿ok? Con respuesta sí o no. Dice acá, por ejemplo, ¿Was Michael Jackson a scientist? ¿Cierto? ¿Fue Michael Jackson un científico? Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? El was tiene relación con Michael Jackson. ¿Por qué? Porque es un hombre y es solo uno. Entonces esto es lo mismo que decir he. ¿Ok? Por ende, was he a scientist? ¿Cierto? ¿Fue él un científico? ¿Right? Entonces, el was, ¿cierto? Como tenemos que anteponerlo al sujeto, lo ponemos detrás, de, en este caso, de Michael Jackson, ¿ok? De este nombre, ¿ok? Básicamente, a eso es lo que me refiero. Tenemos el was o el were en un principio, dependiendo del sujeto, el sujeto y el complemento más el signo de pregunta. Nuevamente, ojo acá. ¿Por qué? Porque el verbo sigue siendo was o were, ¿ok? Sigue siendo was o were, ¿vale? Si hubiésemos estado hablando, por ejemplo, con el otro pasado simple, evidentemente en un principio debiese haber estado el did, el sujeto, el verbo en presente, ¿ok? Y luego, ¿cierto?, nuestro complemento. Ahí la estructura es un poquito más compleja, ¿vale? Tenemos en este caso también, were the Beatles Chilean, sorry, were the Beatles Chilean? It says, dice, eran o fueron los Beatles, ¿cierto? Chilenos, right? En este caso, lo mismo. The Beatles, ¿cierto? Los Beatles, ¿ok? Básicamente es el nombre de un grupo, ¿ok? El cual perfectamente yo puedo decir que es it, o como también lo podría entender como un they, por ejemplo, porque eso es más de una persona, ¿ok? That's why, es por eso, ¿cierto? Que tenemos el where acá, ¿cierto? Que se antepone a nuestro sujeto para así continuar con el complemento y el signo de pregunta, ¿ok? Nuevamente les comento, si aquí hubiese estado o hubiese sido otra pregunta, ¿cierto? Sin was o where, debiésemos poner el did, el sujeto, el verbo en infinitivo, o sea, normal o en presente, como usted lo conozca, el complemento, ¿cierto? Y el signo de pregunta, ¿ok? Ahí nuevamente les comento, la estructura cambia un poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos uso de otras cosas, ¿ok? De un did, por ejemplo, de un verbo en presente, ¿ok? O en infinitivo, como se le llama en realidad, pero en este caso tenemos el was o el were que nos ayuda, ¿cierto?, para las preguntas y para las negaciones, y a la vez, ¿cierto?, nos sirve como un verbo, básicamente porque el was o el were, ¿cierto?, es lo mismo que ser o estar, pero en este caso en su forma en pasado. ¿Dudas hasta acá? Okay, very good, very good. So, eso básicamente es lo que es el past simple, ¿cierto?, en relación a lo que es el verbo to be.
¿cierto? Luego, bueno, esta diapositiva se las voy a subir al sistema, así que take it easy, ¿ok? Luego, ¿cierto? Claramente tenemos lo que es el pasado simple con los verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Esto es lo que nosotros ya vimos, ¿ok? Pusimos, por ejemplo, acá un poquito más de expresiones de tiempo, básicamente, ¿cierto? Puede ser this morning, esta mañana, que eso ya es pasado, ¿ok? 2 days ago, ¿cierto? Y aquí cambiamos la cantidad de días, por ejemplo. También podemos decir años anteriores, in 2008, por ejemplo, ¿cierto? En el 2008. Sigue siendo, ¿cierto? Una expresión de tiempo en pasado porque es algo que ya sucedió, ¿cierto? Muy cortito, ¿cierto? Nosotros tenemos básicamente lo que son verbos regulares, los cuales terminan en ed, ¿cierto? Cuando el verbo termina con e, ¿cierto? Como en este caso arrive, ¿cierto? En su forma normal termina con una e, simplemente añadimos la d al final, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Cambiamos o agregamos ed, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un verbo, ¿cierto? Que también es regular y que no termina con e. Ahí agregamos la e y la d, ¿ok? Por otro lado, si tenemos un verbo, como también se lo expliqué en la última clase, si tenemos un verbo el cual termina con y, como es el caso de study, ¿cierto? Aquí va una y, ¿ok? En verbo infinitivo, y le antecede una consonante, modificamos la y por una i latina, y luego de eso añadimos ed al final, ¿ok? Sorry. Es bastante sencillo, la verdad, ¿ok? En ese sentido, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? También tenemos, en este caso, pronunciation, ¿ok? Take a look at this. It says, verbs ending in. Para los verbos que terminan en B, V, ¿cierto? G, L, M, N, R, B, Z, or vowel, ¿cierto? O una vocal, ¿ok? Tenemos que nuestra terminación en pasado simple va a ser D, cuando lo conjugamos, ¿cierto? Con ed, ¿ok? Por ejemplo, robbed, changed, called, claimed, cleaned, offered, loved, realized, played, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos para los verbos terminados en P, en F, en K, en S, SH, CH, GH, C o X, ¿cierto? Cuando los verbos tienen esta terminación, ¿cierto? Se pronuncia como si fuese una T al momento de pronunciar este verbo en pasado. Take a look. Helped, helped, asked, kissed, washed, watched, laughed, danced, fixed, ¿ok? Si se fijan, la última pronunciación, ¿cierto? Viene siendo una T, a diferencia de la D, ¿cierto? Que es un poquito más muda, por así decirlo, ¿ok? La T claramente se nota un poquito más, ¿ok? Helped, has, asked, ¿cierto? Kissed, ¿ok? Se hace una pequeña pronunciación de T ahí, ¿ok? Básicamente para ayudar un poquito en la pronunciación. Y para los verbos terminados en T y en D, simplemente, ¿cierto? Tenemos que la pronunciación, ¿cierto? Final es ID. Por ejemplo, started, started, ended, ¿ok? Ended, right? Ojo, estos son solamente ejemplos, ¿cierto? Pero muy bien, ¿cierto? Porque son ejemplos de verbos regulares. Recuerden que todos aquí terminan con ed, por ende son todos regulares, ¿ok? Tenemos entonces básicamente estas tres pronunciaciones, ¿cierto? Que es la D, la T y la ID. Ojo, estas terminaciones, ¿cierto? Estas terminaciones, ¿cierto? En términos de pronunciación se utilizan cuando ya tenemos, ¿cierto? Claramente el verbo conjugado al pasado, ¿ok? Para que no se confundan ahí. Si el verbo termina en estas vocales, ¿cierto? Y aún así tuvimos que agregarle una ed al final, terminamos con d. Si el verbo termina con estas consonantes, por ejemplo, disculpen, dije vocales acá, vocales y consonantes. Con estas, por ejemplo, consonantes, ¿cierto? Y aún así hay que agregarle el ed porque es un verbo regular, terminamos la pronunciación con t. Por otro lado, si termina con t o con d, ¿cierto? En su forma en pasado, de igual forma agregamos ed, ¿cierto? Cuando es verbo regular, y la pronunciación terminaría con id. Ojo, esto es para verbos regulares. Claramente no sigue los verbos irregulares, porque los irregulares, ¿cierto? Tienen, como les decía, puede cambiar una letra o la palabra completa, así que ahí, ¿cierto? No podemos fiarnos mucho de esto, ¿ok? Utilicemos esto solamente para los verbos regulares, que básicamente son los ejemplos que tenemos aquí en Pronunciation, ¿ok? Esto va a estar en su ambiente de aprendizaje, así que take it easy, ¿ok? Ok, en este caso, ¿cierto? En términos, esto es como un resumen de más chiquillos, ¿ok? Que dice negative and question, ¿cierto? En términos de negación y pregunta. Como les decía en un principio, utilizamos el auxiliar did, porque aquí estamos hablando de verbos regulares e irregulares en pasado simple, ¿ok? Utilizamos el auxiliar did para la negación y la pregunta, ¿ok? Tenemos entonces, como les decía, ¿cierto? Aquí en negación, el did se puede utilizar con todos mis pronombres, sin excepción alguna, ¿ok?
¿Qué es lo que pasa? El did, ¿cierto? Al ser un verbo auxiliar, el cual no tiene significado y solamente me indica el pasado a toda mi oración, ¿ok? No necesito que mi verbo de acción, play en este caso, vaya, ¿cierto? Vaya con su conjugación en pasado. Lo necesito 100% en presente. ¿Por qué? Porque el did le está dando el pasado a toda mi oración, incluyendo la acción, ¿ok? Es como negar dos veces dentro de una oración, tampoco es correcto, ¿ok? Aquí está didn't, porque es negación, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir did not, ¿ok? Por otro lado, en questions, right, en preguntas, tenemos exactamente lo mismo. El did, ¿cierto? Nos sirve para todos los pronombres nuevamente, sin excepción alguna, y el verbo claramente, ¿cierto? Nos queda de igual forma en infinitivo. Por ende, cuando estamos hablando en negación y en pregunta, ¿cierto? Básicamente vamos a estar sí o sí en presencia del did, ¿ok? En presencia del did, en el caso de utilizar, dependiendo claramente de lo que queramos decir, de la acción, ¿ok? Si estamos en presencia del did, el verbo sí o sí nos queda en infinitivo. Por otro lado, lo que vimos en un principio de was y de were, ¿cierto? Recuerden que con eso podemos hacer la pregunta con was y con was y con were podemos hacer negaciones, wasn't, weren't, ¿cierto? Y aún así, el verbo was y were tienen su significado. En español es cero estar, que es el verbo to be. Disculpen, en presente es el verbo estar, cero estar, ¿cierto? En verbo to be. Y en was and were, que es el pasado del verbo to be, ahí claramente, ¿cierto? Lo podemos ir modificando de acuerdo a lo que queramos decir. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Okay, very good. Very good. So, in terms of irregular verbs, ¿cierto? En términos de verbos irregulares, como también, ¿cierto? Se los había mencionado, aquí puse un par de verbos, ¿cierto? Que nos sirven bastante, son verbos bastante comunes, ¿ok? Dice, ellos tienen distintas formas en pasado simple. Nosotros aquí los vemos en presente o infinitivo, ¿cierto? Por ejemplo, can, come, feel, get, go, have, hear, live, lose, meet, see, speak, swim, take, and wear, ¿ok? Verbos que nosotros utilizamos, ¿cierto? Muy a menudo, ¿cierto? Aquí can, ¿cierto? Es poder, come, venir, feel, sentir, get, obtener, go, ir, ¿cierto? Have, tener, hear, escuchar, ¿cierto? Que hear es de oír, básicamente, live, dejar oírse, lose, perder, meet, conocerse, encontrarse, ¿cierto? See, mirar, básicamente, sí es mirar, speak, hablar, swim, nadar, take, tomar, ¿cierto? O entregar, de repente también significa, dependiendo del contexto, y wear, ¿cierto? Significa usar, básicamente de ropa o accesorios, ¿ok? Wear, ¿vale? Por ende, tenemos sus formas en pasado también, ¿cierto? Can, could, ¿cierto? Could. Come, came, ¿cierto? Came. Feel, felt. Get, got. Go, went. Have, had. Hear, heard. Leave, left. Lose, lost. Meet, met. See, saw. Speak, spoke. Swim, swam. Take, took. Wear, wore. ¿Ok? Wore. ¿Vale? Tenemos entonces, chiquillos, esto, básicamente son verbos que puse acá, ¿cierto? Que son como bastante comunes, que uno utiliza bastante como modo de ejemplo. Aún así, ¿cierto? Les dejo igual la tarea ahí, claramente es algo voluntario, no es algo que lleve alguna décima nota, básicamente es para ustedes, ¿cierto? Cada vez que, o empiecen a pensar, ¿cierto?, en las acciones que usted realiza diariamente, ¿ok? Levantarse, comer, ducharse, correr, trotar, por ejemplo, I don't know, manejar, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, estornudar, no sé, toser, por ejemplo, son acciones que uno va haciendo durante el día, ¿ok? Entonces, esas acciones anótalas en español si quieres. Busca su significado en inglés, ¿cierto? Tradúcela al inglés, ¿ok? Con el diccionario muy fácil, ¿cierto? wordreference.com, se los dejo en el chat, ¿ok? Eh, Give me one second, estoy escribiéndolo. Wordreference.com, ¿cierto? Pueden encontrar cierto el significado de esa palabra que anotaste en español, la puedes encontrar en inglés, ¿cierto? Y cuando lo tengas en inglés, ¿cierto? Busca su forma en pasado. Ojo, si por ejemplo, tú dijiste sí, mirar, ok, mirar, perfecto. Sí, la busco, ¿cierto? Como so, perfecto, se encuentra en pasado como so, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo busco un verbo que puede ser play, por ejemplo, que el verbo play es un verbo regular, queda como played,
¿ok? Como con ed al final, ¿ok? Sepáralos, ahí mismo, ¿cierto? De acuerdo a la misma lista que tú estabas haciendo, ¿cierto? De las acciones que tú realizas diariamente, ¿ok? Pon todos los que cambiaron, por ejemplo, como estos, ¿cierto? Ponlos en al costado, ¿cierto? Donde tú tengas los irregulares, y todos los que tú viste que terminan con, o que al pasarlos a pasado simple, tiene la terminación ed, ¿cierto? Déjalo en el costado de los verbos regulares, ¿ok? Y ahí mismo tú te vas a ir pudiendo hacer una lista, ¿cierto? En relación a lo que son estos verbos. Es mucho mejor que descargar una lista de verbos, ¿cierto? Ahí empezar a buscar los verbos que tú crees que haces todos los días o acciones que tú realizas, ¿cierto? Básicamente va a ser muy tedioso, ¿ok? Va a ser muy tedioso. Y con el tema de la búsqueda, de pasarlo a inglés y después de inglés, ¿cierto? Al pasado simple, ¿ok? Y escribiéndolo quizás en otro lado, anotándolo, créeme que se te va a quedar mucho más dentro de la cabeza que buscar en una lista donde hay 500 verbos, ¿ok? Para que lo tengas presente. Como resumen, verbos irregulares, ¿cierto? Tienen formas distintas en pasado, ¿ok? Puede tener, ¿cierto? Una vocal o una consonante distinta, puede tener la palabra completa distinta, y ojo, hay veces que nosotros también tenemos verbos los cuales en presente, ¿cierto? Acá, o en infinitivo, y en pasado son iguales. Cat, cat, por ejemplo, que es cortar, ¿cierto? Cat es lo mismo y se escribe igual en presente y en pasado, ¿ok? Se lo deja en el chat, que es cut, ¿ok? Eso también pasa a ser un verbo irregular, ya que este no termina con ed en pasado, ¿ok? Y como ese, hay un par de verbos más que también son así, ¿ok? Para que también lo tengan súper, súper claro, chiquillos, ¿vale? Como les decía, ¿cierto? Los verbos irregulares claramente se utilizan solo en afirmación, en oraciones afirmativas, ¿cierto? Aquí refiere, ¿cierto?, al verbo irregular, pero en su forma en pasado. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con los regulares. El tema del did, por ejemplo, ¿cierto? Del did que me indica todo el pasado de la oración, independiente que sea regular o irregular el verbo, siempre se va a mantener cuando hablemos con did, o sea, en negación o pregunta. Por lo mismo, ¿cierto? Acá dice que se utiliza solo en afirmación, ¿cierto? Sorry. Por ejemplo, they had lunch yesterday afternoon, ¿cierto? ¿Ok? They had lunch yesterday afternoon. Ellas almorzaron ayer en la tarde, ¿cierto? Y el have claramente pasa a ser had en pasado. Por otro lado, he went to bed very early, ¿cierto? Él fue a la cama muy temprano. The go pasa a ser went, verbo irregular, ¿ok? Y lo que les comentaba recién, ¿por qué el verbo irregular en pasado se utiliza solo en afirmación? Porque básicamente nosotros tenemos, ¿cierto? Ahí está. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que cuando utilizamos el verbo auxiliar, ¿cierto?, no debemos utilizar el verbo en pasado, por ende, da igual si es que el have es regular o irregular acá, siempre va a ser have en presencia del did, ¿ok? Ya sea en negación o en pregunta. Las estructuras son exactamente las mismas, simplemente se hace la diferencia entre un verbo regular e irregular por su terminación, ¿cierto?, en pasado, ¿ok? No es por otra cosa, ¿vale? Como les decía acá, no utilices el did not o el didn't, ¿ok? Con la forma en pasado de estos verbos. Por ejemplo, verbos irregulares, she went to England last year, ¿cierto? Ella fue a Inglaterra el año pasado. She didn't went no tiene sentido, ¿ok? Para decir que ella no fue a Inglaterra el año pasado, ¿cierto? Debemos utilizar el verbo en presente. ¿Por qué? Porque estamos en presencia del did. She didn't or she did not go to England last year, ¿ok? And that's it. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Nope. Okay, wait a second.